Vamos a hablar de métodos de ordenamiento. Primeramente que nada, definamos qué ordenar. Dice que ordenar significa reagrupar o reorganizar un conjunto de datos u objetos en una secuencia específica. El ordenamiento es algo que está muy presente en la vida cotidiana. Normalmente se ordenan elementos pensando en el proceso de búsqueda para que cuando vayamos a hacer la búsqueda, es mucho más sencillo buscar en una lista que está ordenada que en una lista que está desordenada. Entonces, normalmente el ordenamiento está muy relacionado con el proceso de búsqueda, ¿verdad? Porque así como hay diferentes tipos de ordenamiento, también hay diferentes tipos de búsqueda y esos tipos de búsqueda normalmente tienden a coincidir con el tipo de ordenamiento que se le ha dado a los elementos. Entonces, dice que sea A una lista de n elementos, A1, A2, A3, A4, una lista que puede ser un arreglo, puede ser una lista simple o doblemente enlazada, un vector, dependiendo de la estructura, ¿verdad? Ordenar significa permutar estos elementos de tal forma que queden de acuerdo con una distribución, o sea que A1 sea menor que A2, que a su vez sea menor que A3, y así sucesivamente. Entonces estamos hablando de un ordenamiento ascendente. Si por el contrario nos referimos a que A1 sea mayor que A2 y este a su vez mayor que A3 y así sucesivamente, estaríamos hablando de un ordenamiento descendente. Se conoce como ordenamiento interno a aquel proceso en el que se ordena los elementos que se encuentran en la memoria, si sean estos como mencionamos, un arreglo, una lista, eh, un, cualquier estructura de datos. Y se conoce como ordenamiento externo cuando nosotros ordenamos elementos que se encuentran en el disco, por ejemplo, ordenar un archivo o cuando hablamos en base de datos, cuando se ordena la información que está almacenada en el disco, ¿verdad? Entonces, en diferentes aspectos del ámbito del desarrollo, el ordenamiento es muy utilizado normalmente, como mencioné, con el proceso de búsqueda. Vamos a ver, habíamos hablado que existe ordenamiento interno y ordenamiento externo. Nos vamos a concentrar en el ordenamiento interno primeramente. Existen dos tipos de ordenamiento interno, ¿verdad? Los métodos directos y los métodos logarítmicos, ¿sí? Así que los métodos directos tienen la característica que su implementación es relativamente sencilla y son fáciles de comprender, aunque son ineficientes cuando n, que sería el tamaño de la entrada, ¿verdad? Es de tamaño mediano o grande. Esto ya lo mencionábamos cuando hablábamos la eficiencia de los algoritmos, ¿verdad? Algunos algoritmos funcionan muy bien cuando el tamaño de la entrada es pequeña, pero no funcionan tan bien cuando el tamaño de la entrada es muy grande, ¿verdad? Entonces, esos serían los métodos directos. Y los métodos logarítmicos son aquellos que funcionan muy bien, ¿sí? Cuando el tamaño de la entrada es muy grande. Ahora, pero como menciona ahí, su elaboración es un poco más compleja, es un poco más sofisticada y al ser menos intuitivos resultan más difíciles de entender. Entonces, en este caso, si nosotros sabemos o si tenemos en claro que la cantidad de elementos que vamos a ordenar nunca va a ser una cantidad de elementos muy grande, entonces no vale la pena el esfuerzo de estar desarrollando un algoritmo muy complejo si siempre vamos a estar ordenando pequeñas cantidades. Entonces, cuando es para ordenar pequeñas cantidades, lo más recomendable es utilizar un ordenamiento directo, ¿verdad? Porque el nivel de eficiencia no será bueno o será
eficiente, valga la redundancia, ¿verdad? El tiempo de respuesta será eficiente dado que la cantidad de elementos no es mucha. Ahora, si ya vamos a hacer un ordenamiento sobre una cantidad voluminosa de tamaño, entonces sí no se recomienda el utilizar métodos directos y se recomienda más utilizar un método logarítmico, ¿verdad? Bien, vamos a ver los más importantes tipos de ordenamiento interno. El primero de ellos sería el ordenamiento por intercambio directo, también conocido como el ordenamiento de tipo burbuja. Es probablemente el más sencillo de los métodos de ordenamiento, pues su algoritmo es básicamente eh, dos ciclos, un ciclo anidado, o dos ciclos anidados, perdón, uno dentro de otro, para poder hacer el proceso de ordenamiento por burbuja. ¿Okay? En el ordenamiento burbuja, básicamente lo que se va haciendo es, en cada ciclo, ordenar una de las posiciones del arreglo, ya sea o la posición más baja o la posición más alta, dependiendo de cuál sea el, dependiendo de cuál sea la lógica que queremos implementar, ¿verdad? Puede ser que nosotros nos interese ordenarlos de forma ascendente, entonces vamos a comenzar ordenando los números más pequeños, pero si nos interesa ordenarlo de manera descendente, pues vamos a hacerlo más, si es ascendente, los más pequeños, si es descendente, los más grandes. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vemos que tenemos la lista de números que tenemos en el ejemplo. 20, 15, 67, 16, 44, 27, 12, 35. Están en desorden. Entonces vamos a hacer el ordenamiento de esos números por medio de la burbuja o por intercambio directo. Entonces, en este caso, se va a ir comparando por parejas de números y eh, buscando hacer el intercambio entre ellos cuando para dejar siempre, se puede hacer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿verdad? Eso va a depender de la lógica que nosotros querramos aplicar. En este caso vamos a hacerlo de izquierda a derecha. El resultado sería el mismo, solo que en lugar de ser un ciclo ascendente, uno de ellos, el otro sería descendente. Bien, entonces en este caso vamos a comparar la primera pareja. En este caso serían los números 20 y 15. Obviamente podemos ver que el número menor es el 15. Entonces hacemos el intercambio entre esos dos números y 15 queda a la izquierda y 20 a la derecha. Ahora procedemos a comparar la segunda pareja. Entonces sería el 20 con el 67. Como no hay ningún cambio o el 20 es menor que el 67, perdón, entonces no vamos a hacer ningún cambio. ¿Sí? Quedará exactamente igual. Pasamos entonces a evaluar la tercera pareja de números, que sería el 67 con el 16. Como el 67 es mayor que el 16, entonces vamos a hacer el intercambio entre esos dos números, 16 y 67. Vamos a comparar ahora la siguiente pareja de números, que serían el 67 y el 44. Como ahí el 44 es menor que el 67, pues vamos a hacer el intercambio de números. Nos quedan, vemos ahí están ahora intercambiados. Ahora vamos a evaluar la siguiente pareja de números, que serían 67 y 27. Como vemos que 67 es mayor que 27, hacemos el intercambio. ¿Ok? Y pasamos a evaluar la siguiente pareja de números, que serían 67 y 12. Nuevamente nos damos cuenta que 67 es mayor que 12 y hacemos el intercambio. ¿Ok? Y por último, pasamos a evaluar
la última pareja de números, que serían 67 y 35. Entonces, también volvemos a notar que el 67 es mayor que el 35, entonces hacemos el intercambio. Y ahorita que ya evaluamos la última pareja de números, ya podemos decir que el número que quedó más a la derecha ya está en su posición. Ese es el número más alto y ya está ordenado ese número. A eso se le conoce como la primer pasada. Todo ese proceso que se realizó fue para ordenar el número mayor. Si lo hubiéramos hecho de derecha a izquierda, entonces el que hubiera quedado ordenado hubiera sido el número menor y nos hubiera dado, pero al final ambos iban a quedar de forma ascendente, ¿verdad? Okay. Entonces, esa lista que nos quedó después de la primera pasada será lo que vamos a tomar como inicio para la segunda pasada. ¿Okay? Ahí vean, tenemos el 67 como ya el número que está ordenado y volvemos en la segunda pasada, volvemos a hacer exactamente el mismo proceso, solo que ese último número ya no lo vamos a evaluar. Vamos a evaluar desde el 1 hasta el n-1, ¿verdad? Desde el primer elemento hasta el penúltimo en esta segunda pasada. Entonces volvemos a hacer nuevamente el mismo proceso. Evaluamos la primera pareja, 15 y 20. Y como 15 es menor que 20, pues no se hace ningún intercambio. Pasamos a evaluar la segunda pareja, 20 y 16. En este caso 20 sí es mayor que 16, entonces se realiza el intercambio. Y ahora pasamos a evaluar la tercera pareja, 20 y 44. 20 es menor que 44, entonces no se realiza ningún intercambio. Pero queda igual. Pasamos a evaluar la siguiente pareja, 44 y 27. 44 sí es mayor que 27. Entonces, por lo tanto, hacemos el intercambio. Y pasamos a evaluar la siguiente pareja de números, que es 44 y 12. Vemos que 44 también es mayor que 12, entonces hacemos el intercambio entre ellos y realizamos la evaluación de la siguiente pareja. Entonces, vemos que 44 es mayor que 35, hacemos el intercambio y como ya el último número ya establecimos que ya estaba ordenado, entonces no tenemos que hacer esa última evaluación. Y ya en esta segunda, ahí terminaría la segunda pasada. En esta segunda pasada ubicamos el segundo número más alto y así en cada pasada vamos a ir evaluando, vamos a ir ordenando un número. Cada pasada es el ordenamiento de un número, de un elemento de la regla. Vamos a la tercera pasada, vamos a tomar como entrada o vamos a tomar como punto de partida la lista que quedó después de la segunda pasada. ¿Sí? Y volvemos a repetir el mismo proceso. Le evaluamos la primera lista. Vemos que el 15 es menor que el 16, por lo tanto no hay ningún cambio. Evaluamos la segunda pareja de números, 16 y 20. Tampoco tampoco se necesita realizar ningún intercambio. Evaluamos la tercera pareja de números, 20 y 27. Tampoco se necesita hacer ningún intercambio. Evaluamos la siguiente pareja de números, de 27 y 12. En este caso sí hay que hacer un intercambio porque 27 es mayor que 12. ¿Okay? Y evaluamos la última pareja, que serían 27 y 35. Tampoco hay que hacer ningún intercambio porque 27 es menor que 35. Y ya nos queda ubicado el tercer número más elevado. ¿Va? Podemos ver que ya se van a ordenar esa pequeña fracción o la última parte del arreglo y está quedando ordenado. Ahí terminaría la tercera pasada. Vamos para la cuarta, que sería nuevamente repetir el mismo proceso. Tomamos como punto de partida la lista de números que quedó al final de la tercera pasada y repetimos el proceso. Evaluamos los primeros dos números. No hay que hacer ningún cambio porque son 15 menor que 16.
Evaluamos el segundo par de números y tampoco hay que hacer ningún cambio. Y igual, evaluamos la tercera pareja de números y ahí sí hay que hacer un cambio porque 20 sí es mayor que 12. Evaluamos la siguiente pareja, vemos que 20 no es menor que 27, entonces no hay que hacer ningún cambio y ahí terminaría nuestra cuarta pasada y ya nos queda nuestro cuarto número ordenado. ¿Sí? Vamos ahora a la quinta pasada. Tomamos como partida la lista de números como quedó después de la cuarta pasada y repetimos el proceso. Evaluamos la primera pareja, 15 con 16, no hay que hacer ningún cambio. ¿Sí? Evaluamos ahora la segunda pareja, 16 y 12, ahí sí tenemos que hacer un cambio, lo intercambiamos. Evaluamos la tercera pareja, no hay que hacer ningún cambio, entonces podemos decir que eh, completamos la quinta pasada y ya nos quedan 5 números eh, evaluados, ordenados. Vamos a la sexta pasada. En la sexta pasada tomamos como punto de partida eh, la lista que quedó en la pasada anterior y volvemos a repetir el mismo proceso. Evaluamos los primeros dos, la primera pareja de números y nos damos cuenta de que sí hay que hacer un intercambio, se realiza. Evaluamos la segunda pareja y eh, vemos que no hay que hacer un intercambio. Y ya está ordenado el sexto número. Y aquí es donde aquí podemos notar claramente la ineficiencia del ordenamiento de burbuja. Ya en este punto podemos notar nosotros, ya el arreglo está ordenado, pero el ordenamiento de burbuja no tiene una forma de darse cuenta. Puede ser que desde la primera o desde la segunda incluso, no sabemos, eso va a depender del orden original que tengan los números, ¿sí? Puede ser que después de la primera, de la segunda o de la tercera pasada, ya los números queden ordenados. Pero el ordenamiento de burbuja no tiene una manera de cómo saber si en un determinado momento los números ya están. Entonces, el ordenamiento de burbuja siempre va a terminar toda la cantidad de pasadas. La cantidad de pasadas está determinada por n-1. O sea, si yo tengo 8 elementos, voy a hacer 7 pasadas. Si yo tengo 10 elementos, voy a hacer 9 pasadas. Si yo tengo 100 elementos, voy a hacer 99 pasadas. Entonces aquí, después de terminar la sexta, ya los números están ordenados, pero el arreglo burbuja tiene que completar todas las pasadas. Entonces vamos a la séptima, que vamos a tomar el, la lista que terminó después de la sexta pasada, hacemos nosotros por simple inspección podemos darnos cuenta, pero la computadora no puede hacerlo por simple inspección, entonces tiene que hacer el cálculo. Evalúa, eh, compara 12 y 15 y como vemos no hay que hacer nada, entonces ya tenemos que pudimos ver lo que ya desde la sexta pasada ya los números estaban ordenados, pero el ordenamiento completará hasta que se termine la n-1, o sea, la séptima pasada. Después de la séptima, termina el ordenamiento y ya nuestra lista podemos notarla, nos quedó ordenada. Eso sería el ordenamiento por intercambio directo, también conocido como ordenamiento de burbuja. ¿Por qué se le conoce ordenamiento de burbuja? Bueno, porque los números van como flotando o dan la impresión de que se van tomando desde la posición que están llegando hasta la posición en donde les va a tocar o en donde estarían ubicados correctamente, ¿verdad? Eso es una manera eh, de llamarlo, pero el término correcto es ordenamiento por intercambio directo. Vamos a ver el segundo método, que es el ordenamiento por inserción directa. ¿Okay? Es más eficiente que el ordenamiento de burbuja, pero todavía sigue siendo ineficiente cuando la cantidad de elementos a ordenar son demasiados.
Entonces, el ordenamiento de tipo el ordenamiento por inserción directa es más eficiente que el ordenamiento de burbuja porque trata de que en cada pasada el ordenamiento de burbuja hacía todo el recorrido de todos los elementos. El ordenamiento de inserción directa trata de ir haciendo solo la cantidad necesaria de comparaciones en cada una de las pasadas. Y esto lo hace ordenando ordenando de manera incremental. Vamos a ver cómo funciona. En la primera pasada vamos a tomar solo los primeros dos números y son los únicos que se van a comparar. Ahora, ¿en qué momento se va a detener? Él no va a ser un ciclo de contador que va a tomar todos los números, sino que va a ser una comparación. Y en el momento en que ya no hay intercambios que hacer, ahí se va a detener y va a finalizar la pasada. Entonces, comenzamos con los primeros dos elementos. ¿Sí? Se evalúan el 20 y el 15 son los números a evaluar. Podemos notar o notar como resultado que el 20 es menor que el 15. Entonces, y vamos a evaluar esos dos números. Entonces, el 20 es menor que el 15. Entonces, se hace el intercambio y ahí termina la primer pasada. En la segunda pasada, vamos a tomar los dos números. Obviamente ya podemos notar que después de la primera pasada, ya los primeros dos números están ordenados entre ellos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, a esos dos números ordenados, les vamos a agregar el siguiente número que está en la lista. Entonces, en esta segunda pasada vamos a trabajar con los primeros tres números, los dos que trabajamos en la primera pasada, más el que trabajamos en más ese tercer número. Entonces volvemos fíjense, eh, se van a empezar las comparaciones no a partir del primer elemento, sino que a partir del elemento que se acaba de agregar a esa lista de comparaciones. En este caso, entonces vamos a comparar el 67 con el 20. El 67 porque es el número que en esta pasada se acaba de agregar. Entonces, como el 67 es mayor que el 20, no hay intercambios que hacer. Entonces, ahí termina la segunda pasada, porque dijimos que el punto de finalización de cada pasada es cuando hace una comparación y esa comparación no da como resultado un intercambio. Entonces, en este caso vemos que si se comparan el 20 y el 67, no hay necesidad de hacer ningún intercambio, entonces ahí se detiene la pasada. Y entonces continuamos con la tercera pasada. Como dijimos, esto es un proceso incremental. En la tercera pasada vamos a trabajar con los tres números de la pasada anterior, más el siguiente número el número que continúa en la lista. Entonces quiere decir que en este caso vamos a trabajar con los primeros cuatro números. Y volvemos con el proceso nuevamente empezando a comparar a partir del número que se acaba de agregar al proceso de comparación. ¿Sí? Comparamos el 16 con el 67 y nos damos cuenta que ahí sí hay que hacer un intercambio. Entonces hacemos el intercambio entre 16 y 67. Comparamos con la segunda pareja de números, 20 y 16. También hay que hacer un intercambio. Pasamos ahora con la tercera pareja de números. Y en este caso no hay que hacer un intercambio. Entonces ahí se detiene detiene la pasada, porque ahí ya recordemos que el punto de finalización es cuando ya no se detecta ningún intercambio, ¿verdad? Entonces ahí quedaría esa tercera pasada. Pasamos.
a la cuarta. En la cuarta dijimos, vamos a tomar los números de la pasada anterior más el siguiente número. Entonces tenemos en la pasada anterior habíamos trabajado hasta el 67, entonces ahora trabajamos con el 44 y volvemos a repetir el proceso. 67 lo comparamos con 44, vemos que si hay 67 sí es mayor que 44, entonces se hace el intercambio, pasamos a evaluar la siguiente pareja de números, 44 es mayor que 20, entonces no hay intercambio que realizar, entonces ahí se detiene la cuarta pasada y continuamos con la quinta pasada. Vamos a trabajar con los 4 de la pasada anterior más el siguiente número, que sería el 27. Y volvemos a realizar el proceso de comparación de parejas. Comparamos el 27 con el 67 y nos damos cuenta de que sí hay que hacer un intercambio, porque 67 es mayor que 27, se hace el intercambio. Ahora comparamos 27 con 44 y nos damos cuenta que también hay que hacer un intercambio. Entonces, realizamos el intercambio. Pasamos con la siguiente pareja de números, 20 y 27. Ahí nos damos cuenta que no hay que hacer intercambio, entonces ahí se detiene la quinta pasada. Vamos a la sexta pasada, en la cual vamos a trabajar hasta el número 12 y comenzamos con el proceso. Se comparan 12 con 67, si hay que hacer cambio. Comparamos 12 con 44, también hay que hacer un cambio. Comparamos 12 con 27, también hay que hacer un cambio. Comparamos 12 con 20, también hay que hacer un cambio. Comparamos 12 con 16, también hay que hacer también hay que hacer un cambio. Y la última pareja, comparamos 12 con 15, también hay que hacer un cambio. Y acá, como como ya no hay más números, ya no hay más parejas, entonces ahí termina. O sea, esa es la otra manera en que se detiene la pasada. La primera dijimos cuando ya no hay, no detecta intercambios que realizar. La otra es cuando ya no hay más números que evaluar. Entonces pasamos a la séptima en este método de inserción, en todos los métodos directos, la cantidad de pasadas va a ser n-1. Entonces, aquí ya trabajamos con toda la lista de números y realizamos el mismo proceso. Comparamos el 35 con el 67, hacemos el intercambio. Comparamos el 35 con el 44, hacemos el intercambio. Comparamos el 35 con el 27, ya no hay que hacer intercambio y ahí termina la séptima pasada y en ese momento termina eh, el ordenamiento. Si nos fijamos, la cantidad de comparaciones que hay que hacer en este caso son mucho menor que la cantidad de operaciones que realizamos en el método anterior, aunque todavía siguen siendo bastante, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el tercero de los métodos de ordenamiento directo y es el ordenamiento por selección directa. Entonces, el primero perdón, el tercero de los métodos. Y en este método también es más eficiente que el método de burbuja, pero igualmente ineficiente cuando la cantidad de números son la cantidad de números a ordenar es mucho. La lógica en el ordenamiento de selección directa es buscar el número más pequeño y colocarlo en la primera posición. En la segunda pasada, buscar el segundo número más pequeño y colocarlo en la segunda posición. En la tercera pasada, buscar el tercer número más pequeño y colocarlo en la tercera posición. Y así sucesivamente hasta que ya solo quede el número más alto, que ese no lo vamos a evaluar. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar eso? Bueno, en la primera pasada, aquí nos vamos a auxiliar de una variable en donde vamos a ir identificando cuál es el número menor. En cada pasada
ese número menor va a ser el número de la posición a la que corresponda la pasada que estamos haciendo. En este caso, en la primera pasada, el menor será el primer número, porque ese es el que estamos evaluando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a comparar esa variable menor con cada uno de los elementos que hay en el arreglo, en la lista, como usted lo quiera llamar. Y cuando encontremos que el número que está en esa lista es mayor que el número que tenemos almacenado en la variable menor, entonces vamos a sustituir el valor de la variable menor por el número que estamos evaluando. Entonces comencemos. Vamos a comparar el valor de la variable menor, que es 20, lo vamos a comparar con 15. Nos damos cuenta que el valor del arreglo 15 es menor que el valor almacenado en la variable. Entonces hacemos la sustitución. Ahora menor vale 15. Entonces pasamos a compararlo con el 67. 67 no es menor que el valor de la variable. Entonces pasamos a compararlo con el 16, que tampoco es menor que el valor de la variable. Lo comparamos con el 44, que tampoco es menor que el valor de la variable. Lo comparamos con el 27, que tampoco es menor que el valor de la variable. Ahora, cuando lo comparamos con el 12, nos damos cuenta que ese número sí es menor que el que tenemos almacenado en nuestra variable. Entonces, hacemos la sustitución y continuamos. ¿El 12 es menor que el 35? No. Entonces, terminamos de evaluar y después de evaluar, de hacer las evaluaciones de todos los números, nos encontramos que en esa pasada, el número menor de esa lista es el número 12. Bueno, el siguiente paso entonces es sustituir o hacer un intercambio entre el número 12 y el número que se encuentra en la primera posición, en este caso el 20. Y vemos que el 12 pasó a ocupar la primera posición y el 20 pasó a ocupar la posición que tenía en su momento el 12. Entonces con eso termina la primera pasada. Entonces vamos a la segunda pasada y nuevamente vamos a utilizar la variable menor, solo que ahora no lo vamos a inicializar con el valor que se encuentra en la primera posición, sino con el valor que se encuentra en la segunda posición. Entonces en este caso menor va a tener un valor de 15 y empezamos con las comparaciones. Comparamos 15 con 67 y es menor el 15, también es menor que el 16, también es menor que el 44, también es menor que el 27, también es menor que el 20 y que el 35. Entonces quiere decir de qué? Que con el menor no hay que, en esta segunda pasada, no hay que hacer ningún intercambio porque el número menor que queda por ordenar ya está ubicado en la posición correcta. Entonces, simple y sencillamente, terminamos con la tercera pasada y pasamos, perdón, con la segunda pasada y comenzamos con la tercera. En la tercera pasada, ahora menor ya no vamos a inicializarlo lo vamos a inicializar con el valor 67 porque es el que se encuentra en la tercera posición. Entonces, menor va a ser igual a 67 y empezamos a comparar. ¿67 es menor que 16? Sí. Entonces ahora el 16 es el valor que vamos a almacenar en menor. ¿16 es menor que 44? No. ¿16 es menor que 27? Tampoco. ¿16 es menor que 20? No. ¿Y 16 es menor que 35? Tampoco. Entonces el número menor que falta por o que está pendiente de ordenar en ese punto es 16. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Intercambiar el 16 con el número que se encuentra en la tercera posición. Y ya nos queda el 16 ordenado. Entonces pasamos a la cuarta, que sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a inicializar menor, vamos a inicializar con el valor que está en la posición 4, que en este caso vuelve a ser el 67. Y procedemos a compararlo con el resto de los números que hay en la lista. 67 es menor que 44, o perdón, 44 es menor que 67, sí, entonces lo subimos o lo almacenamos a la variable menor. 27 es menor que 44, sí, entonces ahora 27 sustituye a 44. 20 es menor que 27, sí, entonces 20 ahora sustituye a ese número, o 20 es el valor que tiene que estar almacenado en la variable menor.
20 es menor que 35. No, eso quiere decir que de los números que están pendientes de ordenar, 20 es el menor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, intercambiar 20 a la cuarta posición y el número que está en la cuarta posición a la posición en donde está el número 20. ¿Sí? Y ya nos quedan ordenadas, ya nos queda ordenado el número 20. Entonces vamos con la quinta pasada. ¿Con quién vamos a inicializar el menor? Con 44, porque es el que está en la quinta posición. Y empezamos a comparar. 27 es menor que 44, sí. Entonces ahora entonces menor vale 27. 67 es menor que 27, no. Entonces sigue siendo 27 el número menor. 35 es menor que 27, no. Entonces ya sabemos al terminar ahí que 27 es el número menor. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer el intercambio entre 27 y el número que se encuentra en la quinta posición. Vamos con la sexta posición, con la sexta pasada. ¿Sí? Menor va a ser igual a 44 nuevamente. 44 es menor que 67, no. 44 es menor que 35, sí. Entonces hacemos almacenamos 35. Y como ya terminamos, el siguiente punto, el siguiente paso sería intercambiar 44 y 35. Y nos quedan los últimos dos números que se van a evaluar en la séptima pasada. ¿Con qué valor vamos a inicializar 67? Perdón, menor vamos a inicializarlo con el valor de 67. 67 entonces lo comparamos con 44 y como vemos que 44 es menor, entonces ahora lo almacenamos en la variable y como ahí terminamos nuestras comparaciones, pues lo último sería hacer el intercambio. Y ahora ya nos queda ordenada nuestra lista. Y con eso terminaríamos lo que son los ordenamientos directos.